Dale otra vuelta al mate. Servite un café más o si lo tuyo es la noche, buen día. Capaz recién te estás despertando y vas por el primero. Estés en la ciudad, en el pueblo, en el balneario o en el campo, en un mismo sitio o camino a un lugar al que todavía no has llegado. El ritual de la mañana continúa y te acompaña. Porque con la radio encendida, hacer, escuchar y pensar es posible. Se abre el abanico de interés donde las voces, los silencios, las preguntas y sus respuestas dicen presente. En la bisagra del día y la tarde llegan este par de horas donde la curiosidad se pone inquieta. La mañana todavía no termina. ¿Por qué? Porque hay segunda. De 11 a 13, segunda mañana. Conducción, Sofía Romano. Producción, Lucas Lavandera. Segunda mañana. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes en este martes lluvioso, al menos en la capital de Montevideo, arrancando la segunda mañana de la diaria, siendo las 11:04 con productor, periodista y compañerazo Lucas Lavandera aquí en la mesa. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Podés sacarle muchas cosas a un conductor, a una conductora de radio, no le saques su retorno, porque lo dejás o la dejás absolutamente desorientada. Sí, totalmente. Quienes nos escuchan por la radio, asumo, no se dieron cuenta. Lo mismo que tal vez ayer pensaron que había venido otra persona. Claro. ¿No? Capaz que ya empiezan a considerar que es la misma. Hoy sos más bien Francis Andreu. Estás más por ahí. Bueno, gracias. Eso es un halagazo. Es un elogio, claro. Es un gran elogio. Hice muchas cosas para poder mejorar la voz, todavía no llegó al 100, pero que nos estaban viendo por streaming a través del YouTube de la diaria, sí se dieron cuenta de que no tenía retorno porque en un momento lo saqué del bolsillo, ¿verdad? Ahora sí, ya conectada y ya en sintonía, porque es verdad que tener el retorno te hace sentir que estás haciendo radio. Te sentís perdido, si no. Sentís como que estás improvisando, como que estás jugando a que seas radio. Puede ser. Y acá no jugamos, porque acá nos lo tomamos muy en serio. Muy, muy en serio, de manera muy profesional. Ya se pueden comunicar con nosotros para ver cómo se toman ustedes este programa. Y no este solo día. Este programa, sino este día lluvioso. Siento que es de noche. Siento que estoy haciendo casi mañana. Siento que estoy con Alejandro Ferreiro. Porque estás durmiendo poco también. O capaz es eso. Pero Sí, ¿no sentís que hay como un menos luminosidad de la que hay habitualmente? Puede ser. O sea, siento que hoy es el día más otoño en la historia de la humanidad. Ah, contundente. Es contundente, lo sé. Aparte, Recién arranca el otoño, queda un montón todavía. Es cierto, y yo he vivido muy pocos otoños a lo largo de la humanidad, nada más que 23, así que quizá es un poco exagerado lo que estoy diciendo. Todo esto para decir que sos joven. O sea, todo el preámbulo Sofi. para rascarte en tus jóvenes 23 años. Eso es la carcasa, por dentro soy un adulto. Vamos a contar, Lucas, si te parece, qué es lo que tenemos en el programa de hoy, porque nuestro invitado principal ya está presente aquí, llegó puntual. Se ve que es algo de... Es algo de tal actores. vez, capaz que es algo de actores. Sucedió lo mismo la semana pasada con el querido Luis Orpi, que estuvo desde tempranito también en el final del programa de Martín Rodríguez, ya aquí en los estudios de la Diaria Radio en Ciudad Vieja. Está Jorge Smoris con nosotros, aquí haciendo en este momento de compañía, tomándose un cafecito, y en minutos nada más va a estar aquí en la mesa con nosotros. Jorge Smoris, que va a estar con la segunda temporada de LED, Luces, Extravío y Delirio. Y hay segunda temporada, ¿sabes por qué, Sofi? Porque ya la vieron más de 3.000 personas. Más de 3.000 personas, así que sin dudas una obra que nos va a dar mucho para conversar, y no solamente por la obra en sí misma, sino porque el propio Smoris está cumpliendo 50 años de trayectoria. Pensé que ibas a decir la edad real, porque Jorge, estuviste de cumpleaños el domingo pasado, ¿puede ser? Exactamente, ya lo vamos a conversar con él, si es que se puede decir. Después está esa cosita. No, habrá que preguntárselo fuera del aire. Iba a decir tontería de que hay personas que no le gusta revelar qué edad tiene. Jorge me dice así como no hay problema, así que en breves vamos a estar hablando con él. Si tienen alguna pregunta para el querido Jorge Smoris, a través del 099-891-888 nos la pueden hacer llegar. Ayer quedaron un montón de mensajes. Quedaron muchos mensajes. Y vamos a estar repasando alguno, porque la gente, vos sabés que hubo gente incluso nos contaba que se
compró radio a pilas para escucharnos a nosotros. ¿Podés creerlo, Sofi? ¿En serio? Gente que nos decía por acá, mira acá lo tengo, me compró una radio nueva de paquete para escucharlos a ustedes. Nos decía ayer Eduardo desde Punta Negra. Mirá qué espectáculo la radio que se compró. Eduardo, Hermosa. y qué grande estar en Punta Negra en un día como hoy. Espectacular. Y vos sabés Imagínate que... con una estufita leña, ni te cuento. Y acompañamos a gente también en momentos muy importantes. Por ejemplo, acá nos dicen, como oyente, también nos decían en relación a tu voz, Sofi, como oyente te digo que el malestar de tu voz no nos afecta para nada en tu locución, más que la molestia que te pueda estar pasando a ti. Aquí en casa, esbozando mi proyecto de tesis doctoral, nos decía Álvaro de Cordón. Qué grande, Esperemos Álvaro. ser una buena influencia entonces. Sí, esperemos que sí, y no una distracción. Eso es lo que tiene la radio también, que puede combinar, hacer algunas cosas. No sé si una tesis doctoral y a la vez escuchar radio, pero sí. Alguna otra cosita sí. Y por último, porque Dale. no nos dio el tiempo ayer para leerlos, pero muchas gracias porque de verdad mucha gente se comunicó. Yo te recomendaba merengues con dulce de leche para la garganta. Vos me decías que habías comido postre Rogel y que no te había ayudado mucho. Y un oyente nos decía con mucho tino que el postre Rogel es solo para el placer. Ah, perfecto, sí, tiene toda la razón, tiene porque toda la razón. realmente no, curarme no me curó, pero me hizo muy feliz. Recién acá me pasaron otro tip que es un whisky a secas. Que capaz que sí, hoy no mejoro, porque ayer tomé todas las especias que te puedas haber imaginado, cúrcuma, jengibre, limón, miel, todo eso junto. Y por ahora sigo, ya me estás escuchando, ¿no? Pero si hasta las 7 de la tarde sigo igual, 7 de la tarde. Vas a hacer caso a técnica. Sí, a técnica, whiskycito a secas. Doctor que... Es más farol, me parece. Sí, el doctor Kessman no toma un whiskycito a secas. No es una así, medida. Chiquitito, me parece que es un poquito más. Pero vamos a darle comienzo a esta jornada de martes. ¿Qué pronostica Inumet, la institución en la que vos confías tanto, Lucas, para la jornada de hoy? Y sobre todo si hay alguna alerta o algo que hay que tener realmente en cuenta y tomar precauciones al respecto. No tenemos alertas meteorológicas vigentes, eso es fundamental avisar. Estamos cerca de los 20 grados de temperatura, 24 es la máxima prevista para el día de hoy. ¿Cómo va a estar en la tarde-noche? Se preguntan ustedes. Bueno, déjenme decirles que la tónica va a ser similar a la que tuvimos en la mañana, porque va a estar nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas, también neblinas, así que por favor también a manejar con muchísimo cuidado para todas aquellas personas que hagan ruta. ¿Cómo va a estar mañana? Bueno, mañana va a descender la temperatura, vamos a tener una máxima de 20, una mínima de 24, pero va a bajar ya la posibilidad de que haya precipitaciones, así que vamos a tener un sol asomando si Dios quiere. Si Dios quiere. Si Dios quiere, me salió el colegio católico. Me salió el coro eclesiástico, me encanta. 11 y 10 de la mañana, Jorge Moris en minutos después de la tanda. Va a venir Yamila Silva también al mediodía con la actualización informativa. Y luego debut de la columna del querido Guillermo Garat, que va a estar aquí para hablar del ciclo de drogas, ¿no? Que comienza hoy con droga marihuana, la legal en nuestro país. Y después también va a estar Mauri Paniza hablando de todo lo que fue la competencia de los Juegos Sudamericanos Juveniles y todo lo que dejaron los uruguayos y las uruguayas que la rompieron toda. 11 medallas tenemos ya, ¿eh? Así que vayamos anotando. 11 medallas. Hacemos la primera tanda de la segunda mañana y arrancamos con toda en este martes 21 de abril. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales.
Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Infórmate más en ute.com.uy. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. En la edición de abril de Le Monde Diplomatique Uruguay, análisis del impacto de la guerra de Irán y la invasión al Líbano. En el mundo, Tel Aviv y Washington ya no rinden cuentas a nadie. La lógica de la impunidad de Epstein queda expuesta y la inteligencia artificial está al servicio del imperio. En la región, conocemos los límites del modelo Bukele y las posibles candidaturas presidenciales de Axel Kicillof y del pastor evangélico Dante Gebel. Además, el reclamo de Pedro Sánchez en nombre del sur global. Una lectura kantiana del desorden internacional y los desafíos de los jóvenes chinos entre el desempleo y el algoritmo. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Quiero hablar. No quiero más hablar. No. 14 minutos pasan de las 11 de la mañana en este martes lluvioso, al menos aquí en la ciudad de Montevideo. Estamos haciendo la segunda mañana y estoy con una segundiada, una muy buena compañía en esta mesa. Jorge Esmori, ¿cómo estás? Jorge, bienvenido. Bueno, un placer, realmente un placer. Estamos conversando sobre qué ambiente ¿eh? Te dan ganas hasta de trabajar. Te dan ganas de trabajar y te digo de que por ahí me podría hacer una piecita y ya me quedo acá, amanezco acá. No, la verdad que pero terrible el lugar. Igual prometo volver a invitarte, Jorge, no solamente cuando vuelvas a poner LED, porque esta es la segunda vez que LED se sube arriba del escenario. Y sea en verano así me traigo los prismáticos porque la vista que tengo de acá. Exactamente, prometo traerte un día más soleado, con mayor vista panorámica. Bueno, contame cómo estás. Te preguntaba fuera de aire un poco en joda, pero un poco en serio también, si no cansa esta cosa de la rueda mediática, de hablar otra vez de un espectáculo que ya pusiste el año pasado, que agotó todo y que justamente por haberla roto y descosido, es que nuevamente se vuelve a subir en el Auditorio Nelly Goitiño, 8, 9, 15 y 16 de mayo. Y también tengo el 10 y el 17 de mayo a las 19 horas. Las primeras funciones que dije, 21 horas, la segunda función es 19 horas. Tienes el sábado 21 horas y el domingo a las exactamente. 19. Sí. ¿Es cansador o te gusta? A ver, es parte del juego. A mí me gusta. Me da un poco de cosa llamar y decir estoy de vuelta. Porque la verdad, ¿viste? Yo soy un eterno agradecido a los medios. Porque siempre han estado, ¿no? Yo siempre digo, tengo dos sponsors que son los medios y la gente. Esos son los que me han marcado a mí. Y bueno, estaré eternamente agradecido. Y por eso, pero entiendo que si para mí es difícil, para mí también, se me ocurre que para los medios también. Pero claro, es esa nueva costumbre que hay, que cuando el teatro, por más cosas que vengan y me redes y un montón de cosas, el teatro sigue siendo de boca a boca. Y estamos hablando de salas, bueno, en este caso la Nelly Goitiño es mayor, pero las salas promedian 250, 300 personas, por ahí. Y claro, cuando haces el público, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, terminamos haciendo las funciones y que llegamos a esos 3.000 espectadores, claro, decís, ya está. Esto en otras épocas era, estoy todo el año. Claro, sigo. Claro, seguro. Yo vengo de una época que es prehistoria prácticamente ya, que la frase era, a los espectáculos los baja el público. Las obras las baja el público. Y ahora ya como que sabes de antemano que más allá te puede ir bien, regular o mal, y bueno. Y son esas funciones. Pero bueno,
sarna con gusto no pica. En ese momento, Jorge, igualmente a las funciones la baja el público, hasta el actor mismo lo iba sintiendo, ¿no? Porque vos veías en esas últimas funciones como ya iba menos gente y eso también el actor lo iba sintiendo. Salías después de pisar el escenario y hablabas con tus compañeros seguramente en el camarín. Bueno, son las últimas, queda poco. Claro, sí, pero yo qué sé, por ejemplo, antes, si vos decías, tenías una sala a mitad de sala, Seguías. decías, no, bueno, es hora de empezar a pensar en otra cosa. Ahí va. Pero cuando tenías la sala, ahora rogás por una sala que esté... ¿no? Estoy hablando de sala, bueno, estamos hablando de 150 personas de repente, ya Claro. porque las salas andaban por ahí, por los 250, por ahí. Ahí ya se pensaba en otro... Pues siempre las temporadas eran 6 meses una obra y 6 meses otra. ¿Con cuál fue, si te acordás, la obra con la que duraste más tiempo en cartel? Esa obra que la gente no la bajaba. Bueno, lo que pasa es que seguro, yo nunca estuve en una compañía, nunca estuve en una institución teatral. Claro, un elenco estable, Un elenco estable, seguro, ¿no? Pero sí, por ejemplo, te puedo decir, El Herrero y la Muerte, las obras del Circular, estaban 1 año o 2. Pero Impresionante. por el público. Yo me acuerdo del notariado, por ejemplo, Solari, que era el administrador, presentabas, porque incluso antes tenías que presentar el texto. Entonces lo leían, había una comisión que lo estudiaba y si les interesaba el texto y la propuesta, el elenco, ahí, bueno, y él decía, bueno, sí, tenemos para septiembre, tenemos la posibilidad, pero él aclaraba, arreglamos para septiembre, pero si la obra esta que está ahora en cartel, sigue llenando, olvídate. Y entonces la cosa me parece que era más clara que ahora, ¿no? Que ahora ya sabés que vas a eso, pero bueno, es así y hay que darle y bueno y buscar la Ayornarse posibilidad. a los tiempos que corren también. Sí, yo la verdad que no me ayorno tanto. No, porque siempre digo, ¿no? Pero no te ayornás porque seguís con eso de todo tiempo pasado fue mejor o porque igualmente haces pero no te llega a conformar. No, ¿sabés qué pasa? Que eso que es una frase que a mí en algún momento me molestaba, pero yo creo que como está el mundo, parecería como que sí. Algunas cosas del pasado creo que fueron mejor. O lo que tenés para adelante, uno ya está como que está acostumbrado y entregado, ¿no? Decís, está jugando las finales, ¿no? Ya está. No, pero te quiero decir, ya tenés el camino recorrido. Pero yo pienso en la gente joven. Pienso, por ejemplo, en los jóvenes en el teatro. Y es terrible, ¿no? Salvo la parte de audiovisual, que por ahí puede ser, pero es muy difícil. Es muy difícil saber qué va a pasar con el teatro. ¿No crees que, como ahora, por ejemplo, la diaria está apostando por una radio, o sea, yendo para lo viejo? Algunas artistas están apostando por que vuelva el vinilo. ¿No crees que el teatro puede entrar dentro de esta gama de cosas que necesitamos como seguir manteniendo y que de alguna forma nos sigue haciendo humanos? Claro, pero me estás hablando de cosas del pasado. Sí, totalmente. Y yo creo que sí. Es que, y del pasado, porque viste, el tema a mí el tiempo es una cosa que me obsesiona porque cada vez me asombra más, ¿no? Y para mí el tiempo es como una cosa cada vez más difícil de entender, de comprender. Porque yo tengo la sensación que si voy dividiendo, digamos, por décadas, es como que antes el tiempo tenía otra duración. ¿Sentías que duraba más? Por ejemplo, vos decías de los 90 a los 2000. Sí. Es decir, como que esos años pasaron de alguna manera. Pero a partir del 2000, como que todo pasa más rápido. Yo tengo la misma sensación. Entonces, viste, es como una cosa como que se ha acelerado y pasan cosas. Vos lees, y bueno, de ustedes que tienen la obligación de leer, yo por suerte no tengo la obligación de leer las noticias y todo eso,
Pero vos hoy estamos en guerra, mañana estamos en paz, mañana estamos en guerra, mañana... Es una cosa como decir, pero ya hasta ni las guerras, ¿viste? Ya tienen un protocolo. Entonces como que cada vez hay menos sensación de futuro y creo que menos esperanza. Y la esperanza yo sé que es una cosa muy rara, muy gelatinosa, a veces muy traicionera, pero yo creo que era más fácil ser joven hace unos cuantos años atrás que ahora. Ahora me parece que es tremendo. ¿Tenés la posibilidad de compartir en el mundo artístico con jóvenes que están haciendo cosas? Claro, sí, pero que no tienen posibilidades de... Oportunidades. He visto obras que yo digo, pero ¿por qué no pueden seguir? Es inconcebible. Porque es parte del aprendizaje también. Yo aprendí, obviamente, de mi maestro, estudiando, con clases, pero después también aprendí actuando frente a grandes actores, es decir, junto a grandes actores, chupándole todo, ¿viste? Claro, absorbiendo. Aprendiendo, actuando, pero a su vez aprendiendo del otro. Y ahora no se tiene esa presión. Y vos decías, bueno, yo hago funciones viernes, sábado y domingo. Sí, porque yo moriré cuando los espectáculos son míos. Yo voy a viernes, sábado y domingo. A mí dame viernes, sábado y domingo. Bueno, para fracasar, prefiero fracasar con la mía, ¿no? Y bueno, y es eso, ¿no? Porque también está la continuidad. Los actores somos reiterativos. Necesitamos repetir. Porque es la única forma de poder disfrutar, de poder que esa división realmente se haga, que sos actor y personaje. El personaje queda ahí y el actor se va. No es que te llevas el personaje o sos el personaje, no. Pero necesitas ese tiempo con el personaje para poder adaptarte a él y que él se adapte a vos. Antes de meternos en LED y volviendo a esto de la juventud que me interesa muchísimo, bueno, de hecho en la Diaria Radio hay un programa que se llama Casi Mañana que lo hacen dos grandes jóvenes y están indagando un poco en todo esto, en esta esperanza, desesperanza que están transitando jóvenes en el 2026, ¿no? Vos decías, a partir del 2000 empezó a pasar todo más rápido, lo cual coincido, yo creo que ahí la era virtual, la era de la digitalización, la globalización, todo empezó a hacer que haya una inmediatez que nos lleva puesto muchas veces. Ellos hincan en esto muchísimo, pero vos en el 81 fundaste junto a un grupo de compañeros el Movimiento Teatro Joven, que agrupaba a varias agrupaciones de teatro independiente, más de 10 agrupaciones. En ese momento, ¿por qué lo hiciste? ¿Sentiste la necesidad que había que hacerse colectivo de alguna manera? ¿Cuál fue tu efervescencia en el momento? Y la necesidad era precisamente porque las salas, era imposible conseguir salas. No había muchas salas tampoco, salas de teatro, ¿no? Y había una necesidad, había mucha gente haciendo teatro, muchos grupos. También empezaba el movimiento cooperativo, mejor dicho, empezaba a consolidarse el movimiento cooperativo y empezaron a surgir muchas cooperativas de vivienda. Y bueno, y con gente del teatro nos empezamos a juntar, había muchos grupos de teatro, formamos el Movimiento de Teatro Joven, pero a su vez también empezamos a tratar de conectarnos con gente del canto popular, con gente de la danza, gurisas, en aquel entonces, hoy abuelas, ¿no? Pero que había muchísimos grupos de danza, ¿no? Y bueno, y con eso formamos todo un movimiento que armábamos como una especie de combo, con un cantor, un grupo, una obra de teatro, y siempre se terminaba con una danza, con un grupo de danza, y bueno, y terminábamos todos danzando en la cooperativa, en el club de fomento, en el club de bocha o donde sea. Y bueno, por esa necesidad también de que teníamos de poder hacer cosas, ¿no? Demostrar lo que hacíamos. Demostrar lo que hacíamos, que era imposible hacerlo en una sala. A veces tenían problemas los elencos, gente de experiencia, estar esperando, como se está así, esperando que la obra bajara para poder hacer. Y además también por una cuestión de efervescencia, ¿no? En aquel entonces había mucho. Y de todo ese movimiento surgió una cosa increíble, que durante 2 años se hicieron
los llamados encuentros de teatro barrial. Y por donde se hicieron todas esas cosas que íbamos con el movimiento de teatro joven, se empezaron a fundar en las cooperativas y en algunos clubes grupos de teatro. Y eran como 20 grupos de teatro barriales que se juntaban y hacían, pues yo qué sé. Me acuerdo que yo vendía libros en esos, porque yo vivía de eso, de vender libros. Claro, con el teatro ahí todavía no hacías un mango. No, no. Lo único que hacíamos era con el Tojita, que también fue uno de con lo que fundamos un poco el movimiento de teatro joven, que era por toda esta zona, cobrábamos los socios del Circular y del Galpón. Y yo le decía al Tojita, ¿viste, Toja? Estamos viviendo del teatro. Porque cobrábamos, que tenían socios más que Nacional y Peñarol hoy. ¿eh? Claro, impresionante. No, era impresionante. Eso también cambió bastante. Eso bueno, cambió, sí. Después sí llegaste a actuar en el Circular, no, obviamente. después sí. Pero claro, tenías eso, ¿no? Y viste, y a veces eso te no bronca, pero decís, caramba, porque yo creo que los jóvenes de hoy tienen más libertad que nosotros. Libertad de cabeza. Son más libres, ¿viste? Y a veces uno le angustia, ¿viste? Que no puedan... Vos decís más libres en el sentido desde todo punto de vista. De elección. Sí. Digo, con nosotros teníamos una cuestión en dictadura, es decir, lo político... y hoy me parece que como que la juventud está más liberada de eso. Y me parece que está bueno. Tal vez también de los mandatos sociales. Sí, claro. En su época era bastante más aprensivo. Claro, es entendible, como también es entendible, por eso me decía, te ayornás, decís, yo me ayorno, pero no puedo dejar de ser el que soy. Porque si no, después sí, pues una ameba, ¿viste? y prefiero ser un viejo de mierda que ser una ameba, ¿viste? Recién cumpliste, pues lo hablaba fuera de aire, recién cumpliste 70 años el domingo pasado. Que sean los primeros 70. Espero que sean los primeros, que pero espero que invente la pastillita, ¿viste? ¿Te gustaría ser inmortal? No, inmortal no, pero me gustaría, sí, porque me gustaría saber a dónde va a llegar esto. La curiosidad. Porque realmente prefiero, a veces digo, no quiero llegar porque la verdad, hay días que te levantás, pero esa cosa, y LED tiene bastante que ver con eso, porque hay días que te levantás y decís, no puedo entender, ¿viste? Cómo el mundo está en manos de estos 4 tipos. No puedo entenderlo. Y claro, después, ¿viste? Entendés que si no son estos 4 tipos. Es decir, hasta el más poderoso que vemos que sale, si está, pero este no es. Capaz que son 4 de copas. ¿Qué hay detrás? Claro. ¿Qué hay detrás de cada uno de estos que sale, viste? Y viste, y la humanidad es como que hay algo en nosotros, en nuestra especie, que siempre sale adelante. Y bueno, yo espero que siga así, que todavía nuestra especie tenga esa voluntad como para seguir adelante a pesar de estos nubarrones, ¿no? Lo que seguro tiene nuestra humanidad es el arte como factor de salvataje, ¿no? Y de elemento catártico. A vos, en algún plano, ejecutándolo y haciéndolo, a nosotros y nosotras muchas veces como consumidores de arte nos sucede de que encapsularnos un rato en un teatro realmente... No sé si es escapar de la realidad, porque muchas veces vas a ver algo que te mueve, y ahí es donde te quiero preguntar por LED. ¿Qué de todo esto que estamos charlando aparece en este espectáculo, de estos cuestionamientos? ¿O qué es lo que tiene Luces, Extravío y Delirio? Y bueno, tiene primero una necesidad mía de tratar de seguir viviendo en este mundo y viviendo por lo menos lo más cuerdo posible, ¿no? De encontrarle alguna razón a todo esto que estamos viviendo. Y bueno, y la razón es bien simple, siempre pasó. Todo esto que estamos viviendo siempre pasó. Lo que pasa es que ahora pasa cada vez más rápido. Antes tenías la Edad Media que duró 1000 años. Ahora como que todo pasa muy, muy, muy rápido, ¿no? Y entonces son esas cosas que vos decías lo del arte. Y yo creo que sí, que cada vez creo que es la única verdad que va quedando. Es la única verdad. Porque no vas a buscar nada.
Vos si voy al teatro, voy a un festival, voy al cine, voy a ver una muestra de artes plásticas y vas por el gusto de encontrarte con algo. Pero si preguntás por qué vas, sí, porque me gusta, pero uno no sabe muy bien decirlo. Y se encuentra ahí con que vos te encontrás como que hablando con esa obra. Y por un momento, lo que pasa frente a ese cuadro, frente a esa canción, frente a esa obra de teatro, es verdad. Es verdad. Y vos como que te encontrás con una verdad. Y vos sos vos. Porque el espectador es también. Entonces son momentos como mágicos, ¿no? Son momentos cada vez más necesarios. ¿Sabes que a mí, y lo digo por estos micrófonos, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho otros medios de expresión. El cine me cuesta muchísimo, bueno, me costaba porque ya lo dejé. Pero el medio, cuando yo hice radio, que fueron 2 años nada más, ¿no? La radio, a mí me pareció, y sigue pareciendo, lo más parecido al teatro. Por el momento de presente, por la función de anclaje que está teniendo este instante. Claro, porque vos hasta te imaginás al público escuchando. En el teatro lo ves, pero en la radio lo escuchás y la distancia, ¿viste? La distancia que puede haber en el cine, o ¿viste? Porque vos decís, estoy filmando. Es una distancia, ¿viste? Que no lo ves. La distancia entre el micrófono y el oyente prácticamente no existe. Y no existe en eso que te manda un mensaje y empezás a conversar y después ya los conocés. Mirá Paco. Mirá, este es Paco. Entonces, ¿viste? Para mí esto, la vuelta ayornada, ya sea streaming, radio, como quieras llamarle, pero esa cosa en vivo, que te podés equivocar, que parece que la equivocación y el error está prohibido. No, loco, somos una máquina de equivocarnos. El día que dejemos de equivocarnos, ahí sí, tocamos final. Sí, ahí nos reemplazan por IA, olvídate. Claro, Jorge, ya está. Olvídate, ya está. Se puede estar afónica también. Pero totalmente. Cosas que pasan. En LED, propones un viaje imposible como real. Arrancás con la historia de la humanidad desde la prehistoria hasta el presente. ¿Cómo haces para pasar por todo eso durante los minutos que dura la obra? Porque me divierto mucho. Pero me divierto mucho. Te reí vos solo, igual. Claro, ¿viste? Dije, no puedo ser tan tarado, ¿viste? Es un monólogo que tiene como ese formato de charla TED, digamos, estas famosas charlas que dan personas súper exitosas que pasaron por 1000 fracasos para llegar al gran éxito que tienen. Claro, sí. Con todo respeto a las charlas TED. No, es que, bueno, parte de ahí. Primero que la charla, que ahí van exitosos, pero exitosos sobre todo en la billetera. Claro, ¿no? sí. Y esta charla la da uno que en la billetera no tiene ni billetera. Pero entonces, ese juego, viste, que a mí el absurdo es una cosa que la ves todos los días, ¿no? Y creo que es la solución que tenemos por delante, el absurdo y el surrealismo. Que vos ves esas charlas TED, realmente, viste, que son multitudinarias, uno que habla y que todos tratan de ser él, y el 99% de los que están ahí nunca van a ser él. Entonces, viste, como celebremos el fracaso futuro de todos nosotros. Entonces, esta charla sí, y es una cosa que era jugar con nosotros. Por eso era el tema de empezar desde el principio. Desde el monito. Desde el fuego en la caverna. Entonces ahí como que la teoría es, el primer problema grande que tuvimos nosotros, el primer gran problema, y ahí es donde empezó realmente todo este calvario, es desde que decidimos bajarnos del árbol. En el árbol estábamos bárbaros. Teníamos banana todos los días, sexo, droga y rock and roll todos los días. Bajamos del árbol y ahí arrancó. Ahí la cagamos. Y ahí empezó el problema. Y a partir de ahí empiezan a sucederse, lo que son las eras, las diferentes eras. Y
¿Ahí siempre es Morris o te vas metiendo en distintos personajes? No, por lo general sí. De repente en algunos, sobre todo cuando llegamos al siglo de oro, ahí de repente juego, porque es uno de los siglos que a mí más me apasiona, por el teatro fundamentalmente. Pero siempre tratando, porque la gente dice, pero no voy a entender nada. Y la idea es, a mí los espectáculos me gusta hacerlos para que los entienda un niño de 5 años. Por lo menos para que vea algo. Una de las cosas que más que me haga, pero que es como si lo tuviera ahí enfrente, haciéndolo en la sala Camacuá, pero enfrente, en primera fila, había 2 gurises. Uno tendría 4 años y el otro tendría 6 años. Lo que se rieron esos 2 gurises, en un momento tuve que parar y agradecerles. ¿Viste? Le dije, gurises, no saben, es la mejor función de mi vida. Que me están dando. Porque yo estaba hablando de los griegos, de los romanos, y los gurises, ¿viste? Como se le acodeaban a la madre, ¿viste? Pero entonces esa onda de poder bajarlo a tierra, todo eso, para llegar a una conclusión, ¿no? Que yo siempre, después que termino cada era, voy pasando, siempre termino con lo mismo. ¿Les resulta conocido? Porque hay cosas que yo las puedo decir en el siglo XX y cuando termino de decirlas digo, pero miren que no estoy hablando del siglo XX o del siglo XXI, no. Estoy hablando de la Edad Media. Y bueno, y somos eso. Jugás un poco con lo cíclico entonces. Todo, y con una música que rompe un poco, ¿no? De repente, yo qué sé, la Edad Media es una cumbia de esta que no sé cuánto. Y entonces es ahí como que empiezo a jugar con los tiempos de que la Edad Media la pongo acá o el 2001 lo pongo en la Edad Media y así la voy llevando. Pero realmente es como un encuentro. A mí nunca me había pasado una cosa tan fuerte como que la gente vaya acompañando, ¿no? Como se va sumando. Sí, que vaya acompañando. Y una cosa que la gente termina cantando, que el final es un final que yo no pensaba y que lo tuve que... ¿Se dio orgánicamente? Totalmente. Y terminan cantando cuando... Es decir, hay una música, sí, hay mucha música, pero es música de pista, no es un musical. Y bueno, y al final, el estreno... Yo pensaba un final, tuve que hacer otro y quedó ese. El público manda, entonces. Sí. No, la verdad que contentísimo con el espectáculo y bueno, esperando que la gente acompañe. Esto va a ser entonces viernes, sábados y domingos en el auditorio Nelly Goitinho. Los viernes y sábados a las 9 de la noche. Eso clarísimo. Eso a las 21 horas. Y los domingos a las 19 horas. Y arranca el 8, 9, 10... 15, 16 y 17 de mayo. Sí, por ahora es a 6 porque bueno. ¿Qué pasa, Jorge, con el interior? Porque ahora la Diaria Radio está llegando a Colonia, está llegando a Maldonado, también por el streaming nos escuchan de distintas partes del país. ¿Hay alguna idea de llevar esto a algún otro lado? Bueno, todos los que nombraste, a partir de julio, después que termine el Mundial, después que hayamos levantado la copa, vamos a seguir festejando. Ahí veo mucha esperanza, que decías que no la tenías. No, la voy a hacer con Bielsa a la vuelta. Seguro lo llevo a Bielsa, ¿viste? Pro Bielsa. Seguro. No, quiero decir, sí. Ya está programada, son más o menos unas 20 funciones, que a partir de julio y hasta octubre voy a andar recorriendo todo el interior, lo que para mí es realmente maravilloso. Me encanta, Jorge. Vamos a hacer, si te parece, una breve tanda y seguimos unos minutitos más. Pero con gusto. Hacemos una tanda y seguimos charlando de forma muy placentera y tranquila y en calma, sin apuro, con Jorge Morris. Hablar de esos. No. Licuadora dale, sanguchera dale, termo y mate dale, canjealos con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de ANDA. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque?
nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. Quiero hablar. No quiero más hablar. No quiero hablar. 15 minutos faltan para el mediodía. Estamos aquí haciendo la segunda mañana de la diaria, acompañada con Jorge Esmoris, aquí en la mesa de la Diaria Radio. Y llegan muchísimos mensajes, unos haciendo alusión a lo que estábamos hablando, Jorge, con la cultura de la inmediatez, ¿no? Esta cosa del TikTok, del Instagram. ¿Sentís que en alguna forma atenta justamente contra el teatro todo esto? Sí, dudo. Es decir, en principio sí. ¿O contra las formas de entretenimiento que lo precedieron? Creo que contra el humor bastante. Contra el humor. Seguro, porque viste que el TikTok es como, te da un tiempo. Que a veces hasta en el teatro se busca eso y a mí mucho no me gusta, ¿no? Como que esa cosa de que la gente, los espectáculos de humor, se tiene que reír cada 10 segundos, se tiene que reír. Está bien, digo. A mí me encanta, por ejemplo, yo que sé, los chistes. Yo no soy horrible para contar chistes, pero podría estar una hora escuchando chistes, a alguien que los haga bien. Pero me parece que el humor, para mí es otra cosa, ¿no? Es también como... Yo siempre a veces digo que el humor a veces es llorar al revés. Porque el humor que a mí me gusta siempre se planta del lado del dolor, ¿no? Y a partir de ahí es como, y lo hacíamos en carnaval eso también, ¿no? Era como plantarnos en el lugar de, sí, loco, estamos mal, y sobre todo por los lugares a donde llegábamos, ¿no? Que eran lugares, barrios donde estaba jodida la cosa. Muy mal, ¿viste? Entonces nosotros, yo decía, pero, ¿qué le vengo a decir? Tan mal, si lo viven todos los días, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a tratar de, Hoy, viste, por lo menos vamos a darle vuelta. Y que el barrio realmente sea una fiesta. Lo de Cerrada, viste. Que realmente sea una fiesta. Entonces, claro, hoy estamos acostumbrados a eso, ¿no? A que todo es más rápido. Pero el teatro me parece que permite como que a la gente le baja un cambio. Yo me doy cuenta porque va mucha, viste, con tantos años ya arriba de las tablas. Uno se da cuenta cuando el público es teatrero y cuando el público no es teatrero. Y si hay algo que yo disfruto
es cuando, y cada vez más, es cuando veo que el público no es teatrero en su mayoría. ¿Te gusta más eso? Es decir, me reconforta, es como que me siento que sirvo para algo. Porque son momentos que no se viven en otro lugar. Porque si bien hay la música, es en vivo, pero el teatro es un lugar, es como lo más profundo que puede tener el ser humano, nuestra especie. Nuestra especie de alguna manera fue creciendo en torno a una fogata, unos homínidos ahí, así, y otro homínido con alguna calabaza encima y una máscara haciendo pantomimas o comunicándose contando un cuentito. Y así fuimos evolucionando. Y el teatro, por más sofisticado y porque haya luces LED y haya robóticas y tires humo y las butacas sean plegables y esto y confort, sigue siendo lo mismo. Vení a escuchar el cuentito. Y para mí poder hacerle un cuentito a la gente y que la gente entre en el tiempo del cuentito, tranquila, que se ría cuando se tiene que reír, pero cuando te das cuenta que la gente está no reflexionando ni pensando, sino atenta. Cuando en una obra de humor hay silencio, el silencio, ese silencio es de las cosas más maravillosas que se pueden experimentar desde un escenario. A veces me ha pasado que en obras, comedias, ¿no?, que yo tuve, viste que siempre está esa cosa, la gente se ríe y a veces alguno se va y yo digo, pero ¿por qué querés que se rían más? No te alcanza con lo que se ríen. ¿Por qué tenés que inventar cosas para que supuestamente se rían más? Porque al final se van a aburrir de reír. Dejala que se ría donde se tiene que reír y en las otras que nos vea actuar. Porque también es lindo que la gente vea a un actor actuar. Que perciba otras cosas. Que otras cosas, que vea otras cosas, que las hay. Entonces a mí me gusta eso, ¿no? Y cuando percibís que hay un público que entra en eso, porque lo que la gente vive en una función de teatro, no importa, más allá que después le haya gustado o no le haya gustado, pero no se olvida más. No se olvida. Lo que se experimenta en una obra de teatro, en un encuentro, es maravilloso. Y por eso que los actores tenemos la obligación de que cada función sea igual. Lo que la diferencia es el público. Sobre todo en el humor. En Carnaval, viste, tenías cosas, viste, esas famosas mechas, pero sí, bueno, sí está. Pero, vamos a decir, un 2%. Y no, viste, cuando a veces vos veías cosas que decís, es un 80% de bardo, y bueno, y si me acuerdo, hago algo de lo que ensayé. Entonces, para mí eso, y vivir eso en un escenario, para mí es sentir eso, ¿no? Sentir el público cómo y ese público que viene a encontrarse con algo nuevo. Porque para mí también, cuando lo primero que me dijeron cuando empecé al teatro, me dijeron, mirá, vos empezás ahora, podrás o no tener tu carrera, esto no se sabe, pero si llegás, acordate, el día que estés haciendo una obra, y seas tu primera obra, vos tenés que pensar siempre que podés ser la puerta de entrada o podés ser el que la gente nunca más pise un teatro. Qué presión, Jorge, por favor. Pero yo lo siento así. Lo sentís así en cada función hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy. Yo puedo hacer que la gente venga o que la gente no se quiera encontrar más con el teatro. En varios pasajes de tus respuestas has nombrado al carnaval y a la murga, obviamente con tu experiencia de antimurga, BSG.
¿Has considerado en algún momento rescatar esto? Y sobre todo también ahora anclándolo con lo que hablábamos de los jóvenes, que sentís como que falta tal vez algún espacio, oportunidades. ¿Te gustaría abrir esa puerta y decir? No. Pero esa la tengo, pero más que clara. Esa está sepultada. No. ¿Y sabés lo que me ha llevado, porque ya hace años de esta decisión, sabés lo que me ha llevado a decidir que jamás podría volver la BCG como tal, ¿no? Como Antimurga BCG? Es la cantidad de gente que hasta el día de hoy, vine el ómnibus, bajé del ómnibus, ¿cuándo sale la BCG? En este tiempo, ¿no? Es eso, la pregunta de ¿cuándo sale la BCG? Eso es lo que a mí me ha llevado a decir, la BCG no puede salir más. Pero porque ya es una reliquia. Es un recuerdo. Y el recuerdo no lo puede matar. Nada puede con el recuerdo. Es como que decir, sí, yo fui joven. Claro, si quiero ser joven ahora, soy un tarado. ¿Entendés? Soy una... Después te decía, pero y desde otro lugar, reposicionándote, dirigiendo el espectáculo. No. Es decir, no podría haber una cosa que se llame Antimurga BCG. Entiendo. Es decir, puede haber porque de repente, yo qué sé, si alguien sabe... yo no tengo nada, ¿viste? No sé si se ve esa cosa. Capaz que el título eso lo puede ser cualquiera. Yo no sé cómo es la historia. Pero la gente se encargaría de bajarla, ¿viste? Eso no me cabe la menor duda. Sino simplemente porque cumplió lo suyo. Y sí hago cosas que tienen que ver con la BCG, como las cosas que yo hacía con la BCG tienen que ver con las cosas que yo hacía antes en el teatro. Porque es un estilo que me gusta. Es un estilo... llamado sátira, farsa, absurdo. Pero es una cosa del carnaval, que es algo tan, desde el punto de vista cultural, tan arraigado, porque al tipo hasta el que odia el carnaval, al que no le gusta el carnaval, le trasciende igual. Yo creo que si está en París y siente la retirada de los asaltantes del 32, se pone a cantarla o se pone a bailarla. Pero bueno, acá viste cómo son las cosas, ¿no? Nadie protesta su tierra. Entonces es una cosa, y siempre me gustó, si uno se pone a pensar en la obra de Voltaire, que Voltaire es un clásico francés, no sé cuánto, él lo dice en sus memorias, que una de las cosas donde él empezó a pergeniar un poco el estilo del teatro fue cuando vio el Carnaval de Orleans. La primera vez que se encuentra con el Carnaval de Orleans, ¿no? En Francia, y empieza a ver esas máscaras corriendo por ahí, gente alocada, y gente tirándose cosas, y todos disfrazados de grandes señores, cuando no eran grandes señores. Y bueno, yo creo que el Carnaval, de alguna manera, y la BCG trató de hacer eso, ¿no? Acercar la información teatral que yo tenía con la memoria que yo tenía de chico del carnaval, y bueno, y surgió eso. Y hasta el día de hoy, aún LED también. Y LED tiene bastante de eso, ¿no? Es como que ahí donde yo quizás más junto el teatro con el carnaval. Bien, la mejor invitación para que vayan a ver la obra, pero antes de eso te hago la última, Jorge, para cerrar esta entrevista tan disfrutable. En términos presupuestales, ¿qué importancia crees que le da nuestro país a la cultura y puntualmente al teatro? Es un tema que yo no lo tengo muy claro. Y yo sé que esto nos gusta mucho, pero yo creo que se debe apoyar la cultura, pero me parece que hay que pensar cómo. A mí a veces me subleva un poco que todo se intente arreglar con plata. Y la plata no arregla todo. A mí me gustaría que se trabajara más sobre el público y no sobre las obras. Que se motivara a la gente para que saliera de su saliera. Y Montevideo no te ayuda mucho a salir, ¿no? Hay muchas cosas que yo no sé cómo hacerlas, pero no
me parece que todo esto que estamos viviendo, eso de las 6 funciones, de las 4 funciones, de las 2 funciones, no colabora con la forma de llevar adelante la carrera de un actor o una actriz. No colabora. A mí me resulta muy difícil concebir que un actor o una actriz esté con funciones ensayando otra obra y a su vez ensayando otra porque sabés que esa va a estar. Es como llega un momento que decís, pero es como marcar tarjeta, ¿no? Y laburando muchas veces con otros trabajos, ¿no? Sí, claro. Sí. Conviviendo con otros kioscos. Y a su vez con otras cosas, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hay que apoyarla y mucho, pero saber muy bien qué es lo que yo pretendo, desde el punto de vista cultural. Que haya muchas obras de teatro. ¿Eso es bueno? ¿Eso es cultura? No sé. Yo siempre pregunté y nunca pude llegar a una respuesta, es ¿cuántas entradas, y yo sé que esto molesta y mucho, ¿cuántas entradas vende el teatro? Porque hablo de público que pague una entrada. Entonces para mí es cómo acerco al público al teatro. Pero a veces también me duele que como que empezamos a hacer cosas, es como si yo voy a hacer obras de teatro para los que tienen el pelo largo. Y que me vayan a ver todos los que tienen el pelo largo. Ahora voy a hacer obras para que vayan los pelados. Y me van a ver todos los pelados. Cada vez como que estamos haciendo cosas como para para un lugar. Para un nicho, decís. Para un público específico. ¿Viste? Me parece que cada vez estamos. Yo siempre adherí, ¿viste? A una cosa que se decía, empezaron por los 60 y también en los 70, que llamábamos la unidad en la diversidad. Estemos unidos siendo diversos. Y creo que hoy la diversidad estamos más separados que nunca. Entonces por eso yo trato de, en la diversidad, unirnos. Y mis espectáculos apuntan a eso. Que vaya el gordo, el flaco, el pelado, el que eligió una cosa, el que eligió la otra, porque ahí vamos a hablar de todo, nos vamos a reír de todos y de todas. Me parece el pie perfecto entonces, Jorge, para cerrar esta entrevista y para que vos mismo invites al público que nos está escuchando a través de la Diaria Radio a ver esta obra de teatro. No, yo los invito porque estoy muy seguro de que la vamos a pasar muy bien. Y en estos tiempos, eso tiene un know-how tremendo. Muchas gracias, Jorge. Ha sido un placer. Igual. Vamos a una tanda y ya seguimos con más en la segunda mañana de la Diaria. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Estás escuchando
Una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Licuadora dale, sanguchera dale, termo y mate dale, canjealos con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de ANDA. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale ANDA. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Titulares. 4 minutos pasan del mediodía y es por eso que ya están habilitados para almorzar y también para escuchar la actualización informativa, ya que está Yamila Silva aquí en la segunda mañana de la diaria. ¿Cómo estás, Yami? Muy bien, Sofi, ¿vos? Muy bien, te diría, podría estar mejor, pero te voy a decir que estoy muy bien. Yo te escucho bien. Bueno, muchas gracias, Yami. Vamos a arrancar con los titulares. La pobreza bajó, pero la indigencia subió en 2025, según el INE. Sí, el Instituto Nacional de Estadística difundió su informe de estimación de la pobreza por el método de ingreso correspondiente a 2025, en el que se constató un descenso en los niveles de pobreza en comparación al año anterior. Según este reporte, en 2025 el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza decreció respecto de 2024 de 17,3% a 16,6%. Por su parte, el total de hogares por debajo de la línea de pobreza permaneció relativamente incambiado, de 13,4% en 2024, pasó a 13,2% en 2025. En cambio, el porcentaje de personas bajo la línea de indigencia subió de 1,5% en 2024 a 1,7% en 2025, mientras que para los hogares creció una décima, de 1,2% a 1,3%. Con relación a la pobreza infantil, en el informe se constató un descenso en el rango entre 0 y 6 años, de 32,2% a 29,1%, y entre 6 y 12 años la disminución entre un año y otro fue de 28,1% a 27,3%. Seguimos con las noticias. Un hombre murió en un refugio del Mides en La Teja. Sí, un hombre de 41 años falleció dentro de un refugio del Ministerio de Desarrollo Social ubicado en Ruperto Pérez y Concordia a las 7 de la mañana de hoy, o sea, de este martes, según informó Subrayado. El hombre llegó al establecimiento pasada la medianoche y dijo que había sido agredido con palos y golpes por otros hombres, ante lo cual fue asistido, pero en la madrugada, luego de una nueva llamada a los médicos, se constató su fallecimiento. El caso fue catalogado como muerte dudosa y la policía trabaja en el caso para esclarecer el desenlace. Bien, por otra parte, el secretario de Presidencia dijo que no hay ningún planteo de reducción del gasto en la rendición de cuentas. Sí, Alejandro Sánchez fue consultado este lunes en rueda de prensa sobre el informe de la Unidad Temática de Economía del Frente Amplio, que sugiere posibles modificaciones al sistema impositivo y que hacíamos alguna referencia también en el día de ayer. El jerarca dijo que lo que está haciendo el gobierno es lo que está puesto en el presupuesto nacional y agregó que esa es la programación económica financiera del gobierno. El secretario de
Presidencia dijo que con este enfoque el gobierno ha logrado que el presupuesto tenga el 40% de los recursos del Estado uruguayo destinados a la pobreza infantil y ha generado condiciones que son bien importantes en lo que tiene que ver con un sistema de becas para la educación media. Esto decía el secretario de Presidencia. Con relación a la posibilidad de que el equipo económico proponga una reducción del gasto público en el proyecto de ley de rendición de cuentas que se va a presentar a mitad de año, Sánchez dijo que no hay ningún planteo de reducción del gasto. Por otra parte, Gil Iribarne respondió a los dichos de Posadas y dijo que sabe mucho de lavado. Sí, el ex asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, o sea, la CENACLAFT, Ricardo Gil Iribarne, visitó esta mañana Panorama Informativo y ofreció un diagnóstico de la coyuntura en materia de lavado de activos y corrupción. Tras 13 meses de labor hasta dejar su cargo en marzo, dijo que la institución tiene un buen equipo en el área de lavado de activos y que los resultados llevan tiempo, pero que han sido importantes en este primer año debido a que hay un buen proyecto y va a caminar muy bien. Pero no fue tan positivo en lo que respecta a la corrupción, donde el sistema político se hace trampa al solitario, decía Gil Iribarne, y hace como que el único problema es cómo acuso a los otros para ganar algún voto, evaluó. Bueno, después sobre estas afirmaciones que hablábamos en el titular del abogado y político del Partido Nacional Ignacio de Posadas, que dio en el canal Junta del periodista Gabriel Pereira, en cuanto a que el lavado de activos es un tema menor en Uruguay, esto decía de Posadas, Gil Iribarne afirmó tajantemente que de Posadas sabe mucho de lavado y lo escuchamos. Yo creo que de Posadas sabe mucho de lavado, entonces hay que escucharlo. ¿Por qué sabe mucho de lavado? Y porque fue ministro de Economía y además históricamente es el líder de un estudio que se ha dedicado a ofrecer herramientas societarias, muchas de las cuales han sido acusadas de ser utilizadas para lavar. Es el autor de la famosa frase que dio título a un libro, el libro que se llama Vendedores de Cuchillos, que tiene que ver con la frase famosa del señor de Posadas, que dijo que ellos vendían sociedades, que lo que hacían los compradores con esa sociedad no era problema de quien la vendía, como lo que hace alguien con un cuchillo no es problema del vendedor de cuchillos. Hasta ahí las palabras de Gil Iribarne. Sí, dale, un apunte nomás, solo porque Gil Iribarne no lo dijo ahí, pero el libro que hacía referencias es justamente Vendedores de Cuchillos, el lavado de activos en Uruguay, escrito por Daniel Espinosa y por el propio Gil Iribarne. Nada, un paréntesis. Bien, seguimos con la actualización informativa porque el exdirector de Educación dijo que el cogobierno no es la única razón para no votar la Universidad de la Educación. Sí, el exdirector nacional de Educación en el gobierno de Luis Lacalle Pou, Gonzalo Baroni, estuvo en Panorama Informativo también hoy en la Diaria Radio y se refirió a las razones por las que el Partido Nacional no votará a la Universidad de la Educación y aseguró que el cogobierno que propone el Poder Ejecutivo no es la central. Lo escuchamos. La discusión del cogobierno es una discusión que es instrumental, es una discusión secundaria y que no es lo que nos impide de votar la Universidad de la Educación. En el periodo anterior se manifestó una herramienta, se planteó una herramienta de llevar adelante que los docentes, los futuros docentes y los actuales docentes alcancen un nivel universitario. Hay muchos intereses en juego, hay muchas personas que sí ponen el foco en lo que es el cogobierno, pero que no es de la posición o dentro de la posición del Partido Nacional en cuanto a cómo debería llevarse adelante una institución de este tipo. Nosotros partimos de la base que una institución como una Universidad de la Educación hoy en día no están las condiciones dadas para que se lleve adelante. Entendemos que los 32 institutos o centros de formación en educación, esa extensa red muy profesional que existe en el país, hoy en día no configuraría como una Universidad de la Educación. En contraposición a estas declaraciones que dio Baroni hoy, el 13 de abril hubo una comparecencia del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, en el Senado. La senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que, si bien su bancada está de acuerdo en general con el articulado, no va a acompañar una iniciativa que incluya el cogobierno en la nueva institución, por lo menos en términos similares a cómo hoy funciona en la Universidad de la República. Nos vamos ahora a hablar de salud pública, porque Lustenberg dijo que la ley de eutanasia es sumamente
garantista porque la persona siempre es la que inicia la solicitud. Sí, el Ministerio de Salud Pública brindó este lunes una conferencia de prensa sobre la eutanasia tras la difusión del decreto que reglamenta la ley. La ministra expresó que el decreto fue elaborado con seriedad, especial cuidado y responsabilidad y destacó que en el proceso participaron profesionales de distintas direcciones de la cartera y distintas especialidades médicas. Lustenberg dijo que el desafío para el Ministerio de Salud Pública es importante porque si bien era necesario darle contenido a la ley, eso no podía implicar un apartamiento de sus disposiciones y de su espíritu. Sobre este punto señaló que el rol del Ministerio es garantizar con absoluta rigurosidad que el derecho de la persona que solicite la eutanasia resulte amparado e informó que la eutanasia va a estar en el catálogo del Plan Integral de Atención de Salud y señaló que los médicos tienen la plena libertad para decidir si participan o no. Nos vamos ahora, Yami, con la portada de la diaria de este martes 21 de abril. Moisés recibió prisión domiciliaria con un doble dispositivo electrónico. La jueza en lo penal de 45º turno, María Noel Odriozola, definió aceptar la petición del abogado de Moisés Martínez, quien solicitó que su cliente cumpla con arresto domiciliario hasta que obtenga sentencia firme. Recordemos, Moisés fue condenado a 12 años de penitenciaría por homicidio especialmente agravado por el asesinato de su padre tras años de violencia y maltrato. Odriozola señaló que las medidas deben fundamentarse en riesgos procesales concretos y señaló que faltan aún 2 instancias para dar por finalizado el proceso en referencia a la revisión de la condena por un tribunal de apelaciones en lo penal y eventualmente por la Suprema Corte de Justicia. La jueza indicó que existe un doble sistema de tobillera que puede aplicarse para el caso y agregó que la prisión domiciliaria facilitaría el tratamiento psicológico. Esta medida va a estar vigente hasta el 26 de noviembre, aunque debe ser revisada por un tribunal de apelaciones en lo penal, dado que la Fiscalía apeló la decisión, por lo que la domiciliaria podría ser revocada antes de esa fecha. Nos vamos ahora al caso del ex senador Charles Carrera, porque la justicia ordenó al Ministerio del Interior a dar información a la defensa. Sí, la jueza en lo contencioso administrativo de primer turno, María Eugenia Ferrer, condenó al Ministerio del Interior a entregar la información requerida por la defensa del ex senador Charles Carrera en el marco de una acción de acceso a la información pública. La defensa de Carrera, que lleva el abogado Juan Manuel Rossi, había reclamado el acceso a la información que necesitaba como evidencia en el marco de la causa penal que enfrenta a Carrera, en este caso que investiga irregularidades en la Dirección General de Secretaría entre 2010 y 2017. Concretamente, lo que querían conocer es cuál es el criterio para registrar en el hospital policial a aquellas personas que no tienen un rango policial y si existieron cambios en la forma en que son registrados esos pacientes. La información es clave para documentar parte del argumento de la defensa de Carrera en cuanto a que todas las personas que ingresaban al centro de salud sin ser policías se les adjudicaba un rango en la planilla de ingreso porque así lo imponía el sistema. Internacionales. Vamos con las noticias internacionales. Pakistán insta a Estados Unidos e Irán a extender el alto del fuego. Según informó la cadena árabe Al Jazeera en una reunión con la encargada de negocios de Estados Unidos en Pakistán, Natalie A. Baker, el ministro de Relaciones Exteriores Ishaq Dar de Pakistán destacó la necesidad de diálogo entre Estados Unidos e Irán y afirmó que Pakistán insta a ambas partes a considerar la extensión del alto al fuego. Esto se da en el medio, de que la Casa Blanca está esperando la confirmación oficial de parte de Irán de que se van a hacer presentes en las negociaciones previstas para este martes en Islamabad, la capital de Pakistán, para que la delegación estadounidense liderada por el vicepresidente James David Vance parta desde Washington hacia el país asiático. Estados Unidos, a pesar de haber cumplido el alto al fuego acordado, mantiene una presión sobre la zona del estrecho de Hormuz, así como también sobre los puertos iraníes, ejerciendo un bloqueo naval que está siendo visto como una actitud agresiva por las autoridades iraníes. Israel vuelve a cerrar el paso a la ayuda humanitaria para Gaza. Sí, el organismo israelí que se encarga de la coordinación de actividades gubernamentales en los territorios palestinos ocupados anunció que durante hoy y mañana se van a mantener cerrados los pasos por los que ingresa la ayuda humanitaria a los 2 millones de palestinos que habitan en la franja de Gaza, porque Israel conmemora el Día Nacional de los Caídos y el Día de la Independencia. El organismo anunció que se va a recoger la ayuda humanitaria
humanitaria que ya ingresó a Gaza, pero que no ingresarán nuevos cargamentos. Mientras tanto, las muertes de palestinos por ataques israelíes se siguen sumando. Ayer el ejército mató en un ataque aéreo a 2 personas que se encontraban en el campamento de refugiados de Al-Bureij, en el centro de Gaza, en el sur, en la ciudad de Khan Yunis. Otro ataque con un dron israelí dejó varios heridos, y a todo esto, mientras se supone que rige un cese del fuego, se sumó una incursión militar en un barrio del oeste de Gaza y otro en el noroeste de Beit Lahia. Deportes. Vamos con las noticias deportivas porque ayer en el cierre de la fecha 12 Peñarol empató con Juventud. Sí, Peñarol igualó 2-2 ante Juventud y no logró descontarle puntos a Racing, que está liderando la tabla y que mantiene 4 puntos de ventaja a falta de 3 fechas. El aurinegro, que enfrentaba al último del torneo, volvió a dejar unidades por el camino en un momento clave de la apertura. Juventud se puso en ventaja con un gol de Renzo Rabino sobre el final del primer tiempo. Abel Hernández empató en el complemento. Fernando Mimbacas volvió a adelantar a los pedrenses y Leandro Umpierre selló el empate definitivo para los de Diego Aguirre. En un contexto marcado por varias ausencias importantes, Peñarol no logró imponer condiciones y terminó igualando ante un Juventud que estuvo cerca de ganar. ¿Cómo está la tabla de posiciones a 3 fechas de cerrarse este torneo? Apertura, Racing lidera con 27 puntos, Deportivo Maldonado lo sigue con 23, Peñarol tercero en la tabla con el mismo puntaje, lo sigue Albion y Nacional con 19 puntos y en sexta posición Central Español con 18. Siguiendo las noticias deportivas, Leonardo Fernández está en España, donde será operado mañana. Sí, Leo Fernández viajó a España para hacerse estudios más específicos y para realizarse la operación del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, que va a ser mañana. En cuanto a su recuperación, todo va a depender de los estudios y la posterior operación, pero se estima que Fernández se pueda perder buena parte de la temporada, si no el año entero. Una cirugía de ligamentos cruzados lleva una recuperación de entre 6 y 8 meses. Veremos qué sucede entonces con esto, Yami. Lo que sí sabemos que es seguro que mañana al mediodía nos encontramos aquí para más actualización informativa. Nos vemos mañana, Sofi. Un placer. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? ¿Cuál es la pintura que te esconde? El Alemán. 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Del 7 al 27 de abril, aprovecha las ofertas Super Ahorro en El Dorado y ahorrá más en cada compra. Encontrá superprecios en alimentos, perfumería y limpieza. Estas son algunas de las ofertas que no podés dejar pasar. Queso Colonia Piamontés 100 gramos 47 pesos con 90. Papas Tubo Chispa, todas las variedades 110 gramos 79 pesos. Con descuento pro 69 pesos. Hamburguesas Hamby por 2 unidades 75 pesos. Vino de la Carolina Tetra, todas las variedades 1 litro 119 pesos. Tu surtido a toda hora y siempre cerca. Hace tu compra online en www.eldorado.com.uy con descuentos exclusivos y recibilo en la puerta de tu casa o retíralo en nuestras sucursales. El Dorado, siempre cerca.
9:20 y estoy con Lucas Lavandera porque parece que llueven los mensajes también. Llueven. La gente es mala. Sí, ¿en La serio? gente es mala, Romano. ¿En serio me decís? Por acá, pero... Vos también sos malo, evidentemente. Adrián tiene la ocurrencia y dice por acá, ¿Talvi tiene un programa de radio en la diaria? Jaja, pregunta. Es mala la gente. Por lo menos sabemos dónde está. Claro, por lo menos sabemos dónde está. Por acá nos mandan y nos dicen, lo lindo del teatro y otras artes es, como decía Dolina, la complicidad de creer. Esto en el marco de la entrevista con Jorge Moris, gran entrevista. También nos dice por acá María, los escucho desde el Pinar. Aquí comenzó a llover nuevamente. Muy buena entrevista con Jorge Moris, nos decían. Por acá también nos decían, lo más grande, la antimurga BCG, de la que mis hijos fueron fanáticos, nos dice por acá esta oyente. Por acá también nos dicen, hola, gracias por estar. Mirá qué lindo este mensaje. Vos sabés que lo leí este mensaje y me emocionó. Gracias por estar. Me han cambiado la mañana. Qué nos lindo. dice por acá. Un Genios Moris, es un placer escucharlos, nos dice Carmela desde el buceo. Y tenemos un mensaje también muy particular. Nos escribe Mariana Perkovich. Nos dice, aquí Mariana Perkovich, mientras trabajo en casa escucho a Jorge Moris, a quien respeto muchísimo. Lo que dice de las temporadas largas, los días de función, es clave. Que podemos formar público por la permanencia es importante. Un gran colega y mucha sabiduría y enfoque de Moris. Muy buena nota, nos dice por acá Mariana Perkovich. Qué grande, Mariana, y qué placer que nos esté escuchando y justamente en esta entrevista puntualmente con Jorge, pero que esté prendida a la Diaria Radio, realmente es un honor. Gracias a todos y a todas por comunicarse a través de 099-891-888. No soy Ernesto Talvi, soy Sofía Romano, un poco afónica, pero iré con el pasaje de los minutos y de los días recuperando la voz. Prefiero ser ahí capaz Gustavo Rey. Está bien, ¿No? elecciones. Hoy creo que estoy más Gustavo Rey que ayer, te digo. ¿Vos sabés que sí? Sí, ¿Vos sabés ¿viste? que sí? Porque, ¿No? porque lográs tener más proyección, pero todavía mantenés como la ronquera. Totalmente. Bueno, ya se nos viene Guillermo Garat, el querido Guille Garat, que hoy inicia un ciclo en la segunda mañana para hablar de drogas. Hoy vamos a estar hablando sobre cannabis en Uruguay, luces y sombras de la regulación. Si te parece, Lucas, ya le damos paso. Vamos. Cuando estoy en el estudio grabando, cuido cada detalle. Con mi salud, tengo el mismo cuidado. Por eso, desde hace años, elijo El Círculo. Un lugar donde siempre me he sentido cómodo. No solamente por la atención, sino por la calidez humana y el compromiso real para mejorar y crecer. Para mí, esa es la diferencia. Si tu cédula termina en 4 y sos socio FONASA, en abril, hacé como yo. Elegí la mutualista con el índice de satisfacción más alto. Afíliate ahora llamando al 1870. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. Acto en homenaje a los compañeros caídos en la lucha contra la dictadura. Victoria Grisonas y Roger Julián. Antiimperialistas ayer, hoy y siempre. Hablan Virginia Cardoso, Roberto Conde y Luis Puig. Homenaje a Victoria y Roger. Juventud del PVP. Viernes 24 de abril, 19 horas, La Huella de Sereñi. PVP, Frente Amplio. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver.
despacio por las piedras, despacio por la paz, tropiezo por progreso, paciencia en libertad, castillos en balizas, dolores por guichón, cabañas en las cañas, termitas de almirón, de miel y de carmelo, durazno y costa azul, guayanos por Artigas, Quillo y Cuniapirú, escala en Mariscala, parada en Trinidad, correo en Cerro Largo, teléfono en Negua, bajada de la Pena, laguna de Garzón, un lobo por Colonia, disputa con cañón. 12:26 de este mediodía lluvioso en la capital del país. Estamos haciendo la segunda mañana, inaugura su ciclo sobre drogas Guillermo Garat. ¿Cómo estás, Guille? Mira, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Por favor, es un placer. Ayer dije, tengo que explorar dentro de mi colección de THC porque estoy convencida de que la nota cuando se legalizó la marihuana en nuestro país la escribió el mismísimo Guillermo Garat. Y ayer la comprobé para quienes nos miran con audiovisual por streaming. Aquí la tengo, aparte es espectacular la ilustración, que es de Nicolás Rosenfeld, pero es el artículo que escribió Guillermo Garat para esta revista desde Montevideo. La revista es argentina, para quienes no la conocen. La tapa mismo es dedicada a todo el suceso que dice Industria Uruguaya. El gobierno de Mujica anunció que legalizará la marihuana, los modelos para regular el comercio, la siembra asociada y el autocultivo. Cobertura exclusiva desde el paraíso. Esto lo pone obviamente THC. Guille, ¿qué sentías en ese momento que escribiste esta crónica? Wow, no sé, muchas cosas. Me acuerdo cuando se votó en la última de las cámaras en el Parlamento, de ir caminando después que ya no había nadie por esos pasillos tan esplendorosos del Palacio Legislativo y pensar, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Para dónde va a ir? ¿No? Claro. Porque era algo que era impensado para Uruguay, o sea, ni el propio gobierno de Mujica lo pensó como, digamos, no era una propuesta de campaña, ¿no? Fue algo que fue sucediendo, que sucedió al influjo de algunas discusiones internacionales, y también de algunas discusiones locales que apoyaron la regulación, pero fue y todavía es una verdadera locura. O sea, lo que pasó en Uruguay con la regulación del cannabis no pasó en ningún otro país, excepto quizás Canadá, pero bueno, ya con el camino un poco más allanado, ¿no? Es otro país, otro tipo de cultura del cuidado, también en el uso de drogas que viene de los años 70, de los 80, entonces ese momento tengo como muchas imágenes y son todas imágenes como con mucha emoción y alegría. El otro día te contaba que en la Expo Cannabis había pasado el documental de Federica Odriozola, que es quien hace todo este hermoso set además, sí. Entre otras cosas, y nos vimos, o sea, todos los que estábamos ahí 15, 16 años atrás y wow, emoción. Muchas cosas han sucedido. Podemos ya, si querés, introducirnos en el tema, porque obviamente vamos a hablar de la marihuana en la jornada de hoy. Y podemos, si querés, para arrancar, decir que el cannabis es la tercera sustancia psicotrópica más consumida por los uruguayos y uruguayas. Después del alcohol y los psicofármacos, ¿no? O sea, si damos por válidas los números de la Junta Nacional de Drogas, de los que no hay por qué confiar, 1 millón de uruguayos la han probado en algún momento a lo largo de su vida. Y la regulación ha cambiado muchas de las cosas, muchas del relacionamiento de la sociedad con el cannabis. Y en marzo se presentó un informe de evaluación que presentó el Observatorio Uruguayo de Drogas, la Junta Nacional de Drogas. Hice una lectura fina para compartir hoy de todo esto. Y me doy una cuenta que es más o menos así. En este tiempo, los clubes de cannabis y las farmacias quitaron algo así como entre 57 y 76 millones de dólares al crimen organizado, al narcotráfico. Y esto es decir, las coimas que pasan por Paraguay, o que pasaban antes por Paraguay para traer ese producto desde Paraguay acá, las que pasaban por las aduanas de Argentina y las que pasaban por las aduanas de Uruguay, ¿no? Entonces son entre 57 y 76 millones de dólares que solo clubes y farmacias quitan al narcotráfico. Pero si miramos un poco cuál es la comparativa con el trabajo que hace la policía, que es un trabajo muy arriesgado, el de las incautaciones, desde 2010 hasta el año pasado la policía había incautado 30 toneladas de marihuana. La regulación es mucho más efectiva, ha sido mucho más efectiva que la policía para quitar cannabis del mercado, digamos, porque solamente con las estimaciones de este último informe de la Junta Nacional de Drogas,
se estima que entre 69 y 108 toneladas de cannabis han pasado a ser legales, ¿no? Claro. Entonces, digamos, la regulación está mostrando su efectividad también. Un mercado en paz es mucho más efectivo que reprimir, digamos, ¿no? Sí, que la llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? En este caso, al menos Uruguay, y en este año en particular, que fue en el 2014. 2014, decide ir por otra vía, con la marihuana específicamente, dándole un marco regulatorio inexistente antes en otro país. Sí, un experimento, se decía en ese momento, a veces peyorativamente, a veces con voluntad de cambio, ¿no? Pero ese experimento está dando estos resultados, ¿no? Y me parece importante remarcarlo, porque, por ejemplo, la mayor parte de la oferta disponible para acceder a cannabis en 2012, por mencionar un año, era del cannabis prensado que venía desde Paraguay. Y hoy la cantidad de usuarios que al año que usan cannabis paraguayo es del 3%, ¿no? Entonces, hay efectos que son concretos. Podemos decir que a primera vista hay objetivos que están cumplidos, pero también hay otros que no están cumplidos todavía porque el acceso al cannabis ilegal no es universal para todos los usuarios. Algo así como un 48% de los usuarios no están registrados, ¿no? Algunos de ellos acceden porque se les convidan, etcétera, pero hay todavía mucho, digamos, para seguir transitando, y este informe de regulación del mercado de cannabis de la Junta Nacional de Drogas da algunas pistas también de por dónde ir. Creo que es también una guía hacia la discusión política de lo que puede seguir de la regulación que quedó estancada, ¿no? De alguna manera, y por eso escuchábamos ese tema de Fernando Cabrera, despacio por las piedras, despacio por la paz, ¿no? ¿Cuáles serían entonces, Guille, esas cosas que crees que son más sombras que luces en este marco regulatorio? Yo en estos años he planteado varias. Esta vez me quiero ceñir al informe de la Junta porque me parece un buen insumo, un insumo interesante. Lo que mencionaba, el principal desafío es llegar a mayor población, lo dice la Junta Nacional de Drogas, que también caracteriza este modelo de registro como altamente rígido, ¿no? Aparte, habla de un carácter sobreregulador. Y justamente estos dos variables han limitado los esfuerzos por generar innovación y producir conocimiento nuevo. Esto es lo que dice el informe. También menciona el informe la incertidumbre que había en 2012, en 2013, 2014 con la regulación en Uruguay, ¿no? Era una política innovadora, no había otras referencias internacionales donde apoyarse, era una política que estaba mirada con mucha minuciosidad en el Uruguay, en la región y en el mundo. Y había incertidumbre también de parte de los usuarios en cuanto a registrarse, de si en algún momento cambiaba de gobierno o sucedía otra política, qué iba a pasar con esos que estábamos registrados. Estabas en un club, tu nombre estaba ahí, lo tenía el Estado, lo tenía el gobierno, y había mucha incertidumbre al respecto, ¿no? Sí, es que suena muy, digamos, loco que para comprar cannabis haya que registrarse y para comprar absenta no, por ejemplo, ¿no? Sí, o alprazolam. Bueno, ¿no? Ahí tenemos otro mundillo, ¿no? Pero del que ya hablaremos. Del que ya hablaremos, sí. La regulación tuvo todos estos obstáculos para sortear, pero también el de la banca internacional, que hasta el día de hoy, o sea, uno de los motivos que habitualmente se dice por los que las cadenas de farmacias no están vendiendo cannabis, es que por lo que en los análisis de riesgo financiero que han hecho las cadenas, les da que puede ser un problema para la gestión financiera bancaria de sus activos, ¿no? Entonces no se pueden arriesgar. Entonces, bueno, los problemas mencionados en este informe son muchísimos y también algunas de las soluciones que han encontrado. Por ejemplo, subir el porcentaje de THC en las variedades. Esto hizo, por ejemplo, que entre diciembre del 2022 y junio del 2023, 10.000 personas ingresaran al mercado regulado a adquirir cannabis en tan solo 6 meses. Claro, antes estaba como ese Vox Populi que era el de la farmacia no pega. No compres el de la farmacia porque la farmacia no pega.
Y esa era como, en cuantos términos comerciales, algo que obviamente bajaba al menos la iniciativa del que quería consumir para fumarse un porro y pasarla bien, ¿no? Desde el uso recreativo estoy hablando. Total. Es que uno de los problemas de la regulación fue querer con la ley regular y legislar sobre una serie de conductas que en el mercado, entre los usuarios, ya eran prácticas habituales. Y muchas de esas prácticas habituales ni se reguló y se las dejó como, no sé si libre albedrío, algunas siguieron criminalizadas. Entonces ese también fue otro de los grandes problemas. Y uno de los asuntos, fundamentales es que no había empresas que produjeran lo suficiente para abastecer a esas farmacias. Al 2022 había 3 empresas, hoy hay 7. ¿No? Entonces ahora vamos a escuchar a Martín Rodríguez, director ejecutivo del IRCA. Hay que aclarar que no es el conductor de la mañana de la diaria, ¿no? Por la duda. Lo escuchamos, sí. Doble trabajo. Martín es director ejecutivo del IRCA y nos explicó cómo mejorar la accesibilidad o cómo están trabajando en mejorar la accesibilidad en farmacias. Al final del año 24 habían adherido unas 40 farmacias que dispensaban cannabis y hoy por hoy estamos llegando a las 58 en este momento. Ese proceso de trabajo continúa con la expectativa de mejorar la capilaridad de esta red de dispensación del canal comercial, especialmente en aquellos departamentos y en aquellas zonas del país en las que no hay cobertura. Hay todavía 6 departamentos en los que no tenemos farmacias adheridas y para eso estamos trabajando con el Centro de Farmacias del Uruguay y con la Asociación de Farmacias del Interior, buscando captar interesados que puedan entrar en detalle sobre el conocimiento de esta operativa y los beneficios que puede tener incluso desde el punto de vista comercial para las propias farmacias. Registrados para comprar en farmacias hay en este momento 84.000 usuarios, de más o menos unos 218.000 que habrían usado cannabis el último año. Es muchísima gente, pero de estos 84.000, solo 50.000, 51.000 casi, compraron en 2025. Lo que muestra un poco que, aunque hay mayor disponibilidad de cannabis en las farmacias, miles de usuarios siguen sin acceder con la, regularidad necesaria. Martín Rodríguez, director ejecutivo del IRCA, también nos explicó que la producción está y seguirá en aumento. Durante el año 25 se dio 1 tonelada mayor que durante los 2 años anteriores. Eso es un crecimiento importante y se dio de la mano del trabajo de las 3 empresas que están operativas para producir y distribuir. Adicionalmente, en el cierre de la administración pasada se otorgaron 4 nuevas licencias y de esas 4 hay 2 empresas que ya están muy avanzadas en el montaje de su infraestructura y por iniciar sus actividades y por lo tanto tenemos expectativa también de que junto al incremento de la producción disponible de las empresas que ya están, puedan engrosar esa oferta y posibilitar una mejora general de desempeño del sitio. El sistema de dispensación de cannabis en farmacias es importante porque es el preferido de los usuarios. Desde que comenzó la venta en farmacias en julio del 2017 hasta el último día del año pasado, se realizaron casi 3.900.000 transacciones, o sea, casi 19 toneladas de marihuana, 19 toneladas y media de marihuana se han vendido en las farmacias por unos $30 millones. Después hay otras formas, Guille, de acceso también, ¿no? Hablábamos de los clubes de cannabis y los autocultivadores. Sí, los clubes de cannabis han explotado. O sea, creo que nadie imaginaba que iban a haber en este momento 557 clubes que iban a abastecer a casi 20.000 personas. Los clubes tienen muchas particularidades, pero para resumir, ofrecen una marihuana que podríamos decir de sommelier, si fuera vino, si valía la comparación, ¿no? Con unos bouquets y efectos que los buscan a través de técnicas de cultivo, ¿no? Y variedades. Los clubes desde 2005 a 2024 distribuyeron 13 toneladas de cannabis para sus socios por un valor estimado en el mercado de entre 27 y 46 millones de dólares. Es verdaderamente un logro también de la regulación. El cultivo doméstico ha decrecido y acá es interesante preguntarse por qué. Pueden haber muchas respuestas. También creo que hay un cansancio de muchas de las personas que cultivan porque tener una planta y
cuidarla 6, 7 meses, más secarla, que lleva un mes más, tener las condiciones para hacerlo, puede ser complicado. Pero el autocultivo creció en el interior, donde hay menos farmacias, por ejemplo, ¿no? Los autocultivadores, esto es una estimación, porque el IRCA no mide lo que están cultivando cada autocultivador, produjeron unas 43 toneladas a 23 toneladas, dependiendo de las estimaciones, ¿no? Ahora, no todo el mundo está dispuesto a adherirse. Decíamos que más o menos, un poco menos de la mitad de los usuarios no están registrados, ¿no? Y esto ha desencadenado algunos problemas de criminalización de usuarios de autocultivadores en el interior, entre otros. Pero este grupo, sobre todo lo forman las personas que consumen los cogollos, o sea, las flores que se venden o en lo que se le llama mercado gris o que se consiguen de alguna otra fuente. Son 70.000 personas que requieren estos cogollos, que son cogollos por lo general de más o menos calidad, que tienen un cultivo pero no lo declaran o que acceden a través de la compra directa. Aunque queda mucho por caracterizar, creo que la regulación deja varias cosas positivas. Vuelvo a repetir algunos números. El autocultivo desde 2014 produjo entre 23 y 43 toneladas de cannabis. Los clubes, 13 toneladas y entre 27 y 46 millones de dólares su producción. Las farmacias, 19 toneladas y media y 30 millones de dólares. O sea, estos son resultados concretos de la regulación en el combate o en la lucha contra el crimen organizado, que muchas veces no se jerarquizan y muchas veces priorizamos las cosas que todavía no funcionan tan bien de la regulación, pero aprovechamos este informe de la Junta Nacional de Drogas para hacer esta puesta a punto. Consultarte igualmente, Guille, si este marco regulatorio, que en su momento me acuerdo que también daba otro tipo de expectativas para que se amplíe, por ejemplo, la industria del cannabis medicinal, la industria del cáñamo, con todas esas posibilidades, ¿no? Siendo un producto que, a ver, es una planta que con sol, agua y más o menos sacarle la ficha con el clima no necesita mucho, y sin embargo, a través del cáñamo se pueden lograr muchísimas cosas a nivel industrial. Lo mismo en cuanto al THC medido de forma medicinal. ¿Todo esto se potenció o sentís que todavía está un tanto estancado? Bueno, hubo varios momentos en eso. Primero, cuando Uruguay reguló, en aquella época, 2014, en esa primera época, hubo mucho interés de muchísimas empresas en instalarse acá en distintos emprendimientos, empresas pequeñas, de mediano y de gran porte, y todas fueron repelidas por la burocracia uruguaya, sobre todo el Ministerio de Salud Pública, que no ayudaba a que estos procesos se completaran. La institucionalidad que se dio Uruguay con esta reforma en el cannabis es muy dependiente del Ministerio de Salud Pública. Lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y el Ministerio de Salud Pública históricamente ha intentado, digamos, de alguna manera cuidar a la población, si podemos decir eso, a través de una serie de requisitos que han impedido a las empresas instalarse. Luego, algunas de esas trabas burocráticas se empiezan a limar, empiezan a aparecer algunas empresas muchas veces muy grandes que cierran al poco tiempo, la mayoría de ellas, por no encontrar mercados externos. También porque, por ejemplo, en el caso del CBD, Uruguay en un momento exportó muchísimo CBD para lo que era la industria y para lo que era, digamos, el mundo. Y empezaron a aparecer, el CBD, perdón, hago la digresión, es como si fuera cerveza sin alcohol, por decirlo así, ¿no? Es el cannabis sin los principios activos, psicoactivos. Y eso se empezó a vender para Suiza con fuerza hasta que empezaron a competir otros mercados, Marruecos, Italia, España, Estados Unidos, otros países que fueron tirando abajo el negocio. Y hoy queda una expresión, yo no sé si mínima, pero muy, digamos, pequeña de todo aquel mundo. Bastante acotado entonces para la proyección al menos que se tenía en ese momento, y me imagino que con la industria del cáñamo debe ser similar.
Sí. Fue como una especie de burbuja al principio que se chocó con la burocracia y que después terminó para lo que es, digamos. Hasta el momento hay, sobre todo, empresas que están haciendo investigación. Eso entiendo que es lo que hay más. Y luego las empresas que están plantando para el Estado, que no dejan de crecer. Hoy son 7, y de esas 7, como decía Martín Rodríguez, hay 4 que están funcionando y otra que está muy avanzado, funcionando quiero decir produciendo, y hay otra que está muy avanzado el tema de la instalación que hay que hacer para llegar a eso, invernaderos, etcétera, etcétera. Bien, y la última, Guille, para cerrar este inicio de ciclo, porque esto recién arranca. En este momento las formas para acceder al cannabis, como bien comentabas, es a través de las farmacias, el autocultivo o ser socio o socia de un club. ¿Existe la posibilidad que se dé lo que sucede en otros países, como por ejemplo un coffee shop, ir a un lugar donde yo me pueda tomar un café y comprar ahí marihuana? Creo que no está planteada esa posibilidad desde lo político. Entre otros motivos, porque el gobierno que está ahora no tiene mayoría parlamentaria, y este tema de las drogas me parece, digamos, que en el teje y maneje, que en la negociación política es muy sensible, ¿no? Estos temas de drogas siempre despiertan muchas sensibilidades. Entonces, eso no está planteado. Lo que sí está planteado, porque entiendo que se podría hacer vía decreto, es la posibilidad de venderlas turistas, que ya lo había planteado el gobierno anterior. Y habría que ver en qué condiciones se puede hacer, pero eso sí entiendo que es un proceso que está caminando en el IRCA y en la Secretaría Nacional de Drogas, ¿no? Entiendo que es algo que está pasando. ¿Qué es lo que va a acontecer? Bueno, ojalá que algo, porque Uruguay, primer país del mundo en regular el cannabis, sigue criminalizando a todos los turistas, entre ellos los que bajan aquí en Ciudad Vieja en los cruceros, que una de las primeras cosas, porque la gente cuando viaja quiere usar drogas, que hacemos es criminalizarlos, ¿no? A pesar de que lo toleramos y que ocurre, esos turistas que están ahí son potencialmente criminalizables, y eso, digamos, también podría ser algo malo para la imagen del país. Pero no todos lo entienden así, claramente, si no, ya lo tendríamos. Totalmente, lo seguiremos conversando. ¿Con qué venimos la próxima? ¿Tenés idea, Guille? Bueno, me parece que vamos a hablar un poco de lo que ocurre en las fiestas electrónicas. Yo sé que esto es difícil para un martes a la 1:10, digamos, Mirá, pero... que te pongo, no sé, ponemos algo de pitch mode, algo, y vamos para adelante. Me gusta. Vamos a hablar de la adulteración en las drogas de síntesis. Habitualmente en algunos espacios de recreación, de ocio nocturno, vemos que hay consumo importante de esta droga de síntesis, que muchas veces no son lo que dicen ser, porque son drogas que están bastante adulteradas, que me parece que está bueno que quienes la usan sepan un poco de qué la puede ir. Entonces vamos a ir por ahí, si les parece. Nos parece, y la audiencia también ya comunicándose a través de WhatsApp seguramente dirá que sí también. Desde ya agradecerte, Guille, por el inicio de este ciclo. Es un placer compartir con vos esta mesa de la segunda mañana de la diaria, y nos reencontramos la próxima. Claro que sí. Con mejor voz. Vamos arriba, con tema el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando, no se puede creer. Aquel loco, aquel de pelo cortito, nos baboció, nos metió pechera. Así que leña con él, vamos perdiendo. Eso nos pasa por ser miles, por salir a buscar empates. No podía ser. Hay que salir de vuelta, meter, arrancar con fuerza, morder, a barrer, al rincón de las arañas. Qué sucios, hermanos, qué sucios son. Ponen la plancha en el pecho y en el corazón. Y dice el juez tira para ellos. El juez no tiene vergüenza, está muerto de miedo. Sigue siendo los dueños de la pelota. Piensan que son patriqueros con super entrenamiento. Así que vamos este segundo tiempo, que tal vez ya sea el tercero o el cuarto, no importa mil veces. Pelota al medio. Al túnel, muchachos. 10 minutos
minutos faltan para la 1. Qué temazo, por favor. La verdad que está difícil de cortarlo, pero ya está aquí con nosotros Mauricio Paniza, periodista de deportes de La Diaria, para hablar de los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que van hasta el 25 de abril y que nos tiene a todos y a todas bastante contentos, Mauri, porque venimos bien, ¿o no? Venimos ¿Cómo estás? bien. Bienvenido a la segunda mañana. Buen mediodía para todos. Muchas gracias por la invitación. Primera vez en este lindo estudio. Me había tocado estar en el otro, pero este está muy lindo, así que felicitaciones para todos quienes han sido parte y un gusto poder compartirlo con ustedes. Sí, la verdad que están siendo muy bueno el arranque. Bueno, llevamos casi una semana y media de estos juegos que van hasta el próximo sábado, como bien decías vos, y que tienen una muy buena participación de Uruguay hasta el momento, con 11 medallas. Un contexto cortito de lo que son los Juegos Sudamericanos de la Juventud, porque la mayoría de la audiencia seguramente no lo tienen claro. Son una especie de Juegos Olímpicos reducidos al continente. Están los 10 países sudamericanos, está también Panamá, que en este caso es quien oficia de locatario. Se están desarrollando en la ciudad de Panamá, y está también la Guyana, Surinam y Curazao. Son los 4 países, a excepción de los sudamericanos, para completar los 14 que están compitiendo. Y compiten chiquilines entre 14 y 17 años en estos juegos, en distintas disciplinas. Hay más de 20 deportes. La verdad que lo de Uruguay ha sido muy bueno. Quizás la gimnasia artística fue un poco lo que sorprendió y lo que trajo más medallas. Hasta ahora Uruguay tiene 11 medallas, que es un muy buen número para esta clase de competencias y estos juegos. Generalmente Uruguay está bastante relegado y en esto le está yendo muy bien. De todas formas, está noveno en el medallero general entre los 14 países participantes, pero hay algunas potencias continentales y hasta mundiales. Por ejemplo, Brasil está totalmente despegado en este medallero con más de 100 medallas. Pero como decíamos, la gimnasia artística quizás fue un poco lo que mejor le fue a Uruguay, con Isabela Marenco, que es una chica de 15 años que ya había estado en Medellín el año pasado en los Juegos Sudamericanos Junior y también le había ido muy bien. Y anduvo también muy bien ahora, logró el oro en suelo y la plata en la clasificación general, y acompañada por Camila Bach, que también logró la plata en barras asimétricas y la tercera colocación de la general individual, llevaron a que Uruguay en equipo, más allá de estas dos competidoras, todo el equipo uruguayo lograra también la plata en esta disciplina de gimnasia artística. Así que en total fueron 5 medallas, 2 de cada una de ellas. Sí, tremendo. Y de hecho, Mauri, la rutina de Isabela Marenco, al haberla ganado en suelo, ya está circulando audiovisualmente, la pueden encontrar, la pueden ver, y vale la pena porque es perfecta de principio a fin, realmente disfrutable. Sí, muy buena, y además eso, manejamos que hay competidores de 14 a 17 años y ella tiene 15. Claro. O sea, da ventaja. Claro, da ventaja de edad, y a esas edades 2 años de diferencia con su competidora, la verdad que es bastante. Y además de eso, que ya viene una buena proyección, porque los sudamericanos junior del año pasado también le había ido muy bien. Entonces es una atleta, una gimnasta en este caso, que está en muy buen crecimiento y con muy buena proyección también, y que para el deporte uruguayo es muy bueno. Y otra que anduvo muy bien fue la nadadora de Olimpia, Angelina Solari, que logró el oro en los 100 metros libres. Había sido la primera de la clasificación general, llegó a la final con muchísima expectativa, y en la final también lo hizo muy bien y ganó los 100 metros. Y algo muy parecido pasó en los 50, donde fue segunda de la clasificación general, más allá que ganó su serie, y en la final más o menos se repitió el resultado y las marcas, y terminó siendo también medalla de plata. Pero bueno, también para una nadadora obtener 2 medallas, una de oro y una de plata, también es muy bueno. Entonces, bueno, ahí quizás entre Marenco y Solari están las 2 máximas exponentes de esta delegación, que tiene más de 70 deportistas que están compitiendo en un montón de disciplinas. A veces a otra escala pasan los Juegos Olímpicos, que tenemos contados los días donde van uruguayos. Y yo ahora, mientras esperaba para entrar acá, repasaba, y en estos momentos están compitiendo en taekwondo, están compitiendo en tenis y están compitiendo también en golf, que no es un deporte que tenemos tan adaptado en este país. Y bueno, eso está sucediendo ahora. Mientras estamos acá, hay muchos deportistas compitiendo, así que eso está bueno porque es mucha también la participación. Ni que hablar, y porque incentiva, porque justamente al tratarse de un torneo que es de jóvenes, me parece que habla de
un poco de la tónica deportiva en este momento que están viviendo adolescentes, porque si tenés 14 años todavía sos adolescente, y eso me parece que está buenísimo para el deporte uruguayo en general. ¿Qué es lo próximo que se viene, Mauri, para estos deportistas, para Uruguay? Hay un montón de deportes que todavía no arrancaron. De hecho, por ejemplo, el atletismo, que siempre es una de las principales atracciones de este tipo de competencias, generalmente se divide en natación y atletismo, todavía no arrancó. Entonces, bueno, ahí va a haber deportistas uruguayos. En el básquetbol, que se juega en modalidad 3x3, no se juega el convencional 5x5, sino que es un básquetbol adaptado que ya hace tiempo también ha sido parte de los Juegos Olímpicos. Va a estar, y Uruguay en los últimos obtuvo medalla, o sea que se llega también con cierta expectativa desde ese lado, y como te decía, ahí permanentemente compitiendo. También ha pasado y Uruguay obtiene muchas medallas en deportes de lucha, y los deportes de lucha a todos los semifinalistas los premia, aunque sea con medalla de bronce, porque bueno, son deportes de contacto, y está bueno que en estos juegos donde también quizás las edades son tempranas se premie de esa manera. Así que bueno, la delegación es grande, y en estos días seguirán participando muchos deportistas. Obviamente en la web y en el papel de la diaria va a estar toda la información. De hecho, en un ratito, una de mis tareas de la tarde va a ser el informe de lo que pasó en la jornada de hoy con todos los que están compitiendo en este momento. Un éxito, Mauri. Te liberamos entonces para que puedas ir a justamente ponerte a tiro con todo lo que está sucediendo en Panamá, con estos pibes y pibas que lo están dando todo por el deporte uruguayo, y que nosotros desde este otro lado podamos seguir a través de la diaria la actualización deportiva. Muchas gracias por estar acá en La Segunda Mañana. Muchas gracias a ustedes, y obviamente la invitación para todos quienes están escuchando a seguir las páginas deportivas de la diaria. Subimos el volumen de la música con la que estábamos, si podemos, y ya estamos cerrando en minutos La Segunda Mañana de la diaria. Ya estamos parece la siguiente columna de Guille Garata hablando de los componentes que tiene el MMA, pero no es, este es el cierre de La Segunda Mañana. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Nos vamos a reencontrar mañana cuando sean las 11. Ya se viene Caro García con La Colmena y un programón que tiene en la jornada de hoy, así que quédense ahí. Pero nosotros mañana a las 11 nos reencontramos con tremenda entrevista. Mi amigo, el señor Alberto Mandrake Wolf, va a estar aquí en los estudios de la Diaria Radio, acompañado por Nacho Iturria, y por supuesto también va a estar José Gabriel Lagos, nuestro querido columnista de cultura. Así que estén al firme a las 11, porque ya saben que si hay mañana, hay segunda seguro. Nos vemos mañana. Gracias a todos por acompañarnos. A veces me echan de mi propia casa.